Punto 4 Radio Online. La Congregación Luterana San Pablo invita a todos los oyentes de Punto 4 Radio a participar de la celebración del culto todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Nuestra congregación está ubicada en la carrera 13D, número 5156 Sur, barrio Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio Online. Punto 4 Radio presenta su programa Enciende una luz, música, reflexión bíblica, oración, actualidad y muchos temas más. Espacio motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Bienvenidos. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Muy buenas tardes. Un saludo especial a todos nuestros radioescuchas, todos quienes se conectan con nosotros a esta hora de la tarde, en este día de febrero. Estamos en el mes de febrero, el segundo mes del año, de este año 2016. Así es de que a todos ustedes, donde nos escuchen, un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes, que sigan ahí conectados con la programación de punto4radio.com. Y este es su espacio Enciende una luz, que como decíamos en el programa anterior, en nuestra segunda temporada. Así es de que siga conectado con nosotros. Vamos a estar conversando con algunos de nuestros invitados. Ya el pastor Nelson, quien es el que dirige y coordina este espacio, nos contará de quiénes se tratan. Así es de que sigan conectados ahí con nosotros. No olviden escribirnos también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Skype. Nuestra línea directa 212-5691. Usted puede vernos también a través de live stream. Entonces usted puede vernos en vivo también con todos nuestros invitados en esta tarde, para que usted no se pierda ningún detalle de este espacio. Así es de que le damos la bienvenida. Y bueno, Pastor Nelson, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a cuantos nos siguen esta tarde. Este es nuestro segundo programa de este año, de la segunda temporada, y continuamos en línea de transmitir información que sea útil para la vida de comunidad, para las comunidades de fe, pero también información que nos permita conocer más el contexto en el que la Iglesia hace acción. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1, versículos 10 y 11. Versículo 10 principalmente, dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este es un mensaje del Señor a quien ejerce labor profética en medio de esta sociedad tan convulsionada, sociedad que requiere de la mano nuestra como iglesia para transformar
para retirar aquello que de pronto entorpece la vida, aquello que arruina la vida, y para edificar y plantar a partir de la palabra de Dios y de ese espíritu renovador que ha puesto en nosotros. Esta tarde vamos a estar hablando del tema del VIH, de la labor de la Iglesia en este tema, pero también de derechos humanos, del acompañamiento que la Iglesia realiza a población vulnerable, quizá a personas que han sido excluidas socialmente y que incluso en la misma Iglesia a veces de pronto no encuentran un lugar de acogida. Y por eso en esta tarde tenemos invitados a la pastora Rocío Morales. Bienvenida, pastora. Gracias. Qué gusto tenerte acá. Y a Curtis Clay. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos. La pastora Rocío actualmente está dirigiendo, coordinando el programa de salud integral, propiamente Asivida, y Curtis, Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos, Justicia y Vida de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Hay cifras que nos desbordan, cifras que nos alertan y que nos invitan a ejercer esa labor profética de transformar, cifras como las que a continuación refiero. Nos dicen los estudios en América Latina, cada hora del día 370 hombres y mujeres adquieren el virus del VIH. La mitad de las personas que lo adquieren a nivel mundial son jóvenes, hombres y mujeres entre los 15 y los 24 años. Más de 70 millones de personas han sido infectadas con el virus desde que se conoce la epidemia hace ya 30 años. De estos, 36 millones viven con el VIH y el SIDA. 27 millones de personas se estima han muerto por el SIDA y más de 15 millones de huérfanos y huérfanas alrededor del mundo hay. Estos son datos de hace un par de años. Pensamos que en la actualidad es diferente. Quizás estas cifras se han incrementado y especialmente en continentes como el nuestro. Por eso hoy vamos a estar hablando entonces de cómo este tipo de problemáticas, estas realidades que a veces son ajenas a la vida de la Iglesia, que a veces no las abordamos en los templos, en las comunidades de fe, pueden llegar a afectar incluso la vida de fe de los cristianos y cristianas. Curtis ha estado trabajando los últimos años, con la Iglesia Luterana aquí en Colombia, y ha realizado trabajo en derechos humanos, no solo en el tema del VIH, sino en un tema pues más amplio, con una visión más amplia de los derechos. Y pues sería interesante que, Curtis, nos refirieras un poco cómo has visto el panorama, la realidad de los derechos humanos, especialmente en Colombia, en el tiempo que tú has estado ejerciendo labor de voluntariado en nuestra iglesia. Bueno, pensando en los derechos humanos en Colombia es importante reconocer el contexto de Colombia, que es diferente de otros países del mundo, y como Colombia está en un proceso de paz. Y todo de los temas de derechos humanos son vinculados con el conflicto armado y el conflicto social y el proceso de paz de hoy en día que está pasando en La Habana, Cuba. Los temas importantes, como alrededor de todo el mundo, pero en contextos diferentes, a mí parece que la pobreza como un delito, como una violación de los derechos humanos es la clave para pensar en derechos humanos y el virus VIH. La pobreza, el contexto de pobreza en el que vive el pueblo colombiano. Ciertas comunidades de los colombianos. Sí, los estudios que se realizan a nivel mundial pues dicen que ese es como el ambiente en el que pues no solo el VIH, sino las violaciones a los derechos generalmente, o las situaciones de vulneración a los derechos humanos más se manifiesta. ¿Cuáles ves tú, Curtis, como los problemas más significativos donde se vulneran los derechos humanos en Colombia? Como que qué situaciones son las que más nos están afectando. Como estos días, esta semana pasada, he leído muchas en las noticias de La Guajira y la muerte de niños y niñas de los indígenas Wayuu por falta de agua, por falta de comida. Y es importante pensar esta situación en la falta de agua en términos de el cerrajón que está sacando todo el agua de
de la región. Para mí es una situación grave y una violación de los derechos de los pueblos indígenas como pueblos indígenas, pero como miembros de la sociedad colombiana. Sí, justamente formulaba la pregunta porque bueno, entre las vulneraciones que se dan en nuestro país, generalmente pues aislamos los temas, decimos por ejemplo el tema de la pandemia del VIH, afecta, y tú lo dices, la pobreza es un factor determinante para que se extienda, pero también hay otra serie de problemáticas que a veces disociamos de realidades que se dan. Tú lo alcanzas a mencionar un poco, el tema de la explotación inadecuada de los recursos, de pronto la minería ilegal que afecta a las comunidades, el desconocimiento de la realidad que viven los pueblos indígenas. O sea, a veces lo vemos como situaciones aisladas, pero que están muy, muy vinculadas a otras problemáticas más complejas. Y el tema de la salud, y específicamente ese tema de la infección por VIH, que se da y que se ha manifestado en gran medida en nuestro país, pues definitivamente están vinculados a ese tipo de problemáticas. Y en este sentido, Pastora Rocío, ¿cómo podemos pensar hacer incidencia como iglesia? O sea, ¿cómo podemos ayudar a transformar estas realidades, ya conociendo más de cerca que hay muchos factores vinculados a la vulneración de derechos humanos, vinculados a las situaciones incluso que parecemos o que pensamos están aisladas de la realidad de la iglesia, como es el tema de la desnutrición en La Guajira o estos casos? Como iglesia, ¿cómo nos hemos pensado el empezar a incidir, a transformar? Gracias, Pastor Nelson. Pues permítame antes recordar que desde hace 12 años la Iglesia Luterana en Colombia viene contribuyendo para romper el silencio y aportar a la respuesta a la epidemia de VIH y SIDA de manera efectiva, desde los principios y los valores que la fundamentan. Y es a través del empoderamiento de las personas con VIH, la sensibilización frente a la epidemia, la educación para la prevención en jóvenes y mujeres, la generación de alianzas con diferentes sectores, la incidencia y el liderazgo para coordinar y articular también diferentes iglesias y organizaciones basadas en la fe. A partir de aquí es que nosotros podemos ayudar a las personas que viven y conviven con VIH o SIDA. Y dentro de la planificación del proyecto de Hace Vida, este parte de toma de decisiones colectivas, no es solo una persona o dos, sino que se llama un colectivo para pensar. Y tenemos como faro la misión y la visión, las 5 estrategias de la Iglesia Luterana, quien se reconoce como una iglesia comprometida, evangelizadora, discipuladora, que da testimonio y vive la comunión en servicio, y es defensora y promotora de la justicia y la paz. Y de esta forma nos permitimos enfocar el camino que debemos recorrer, tanto las comunidades cristianas y las organizaciones e instituciones que nos acompañan, con el fin de poder responder de una forma idónea ante las exigencias que el contexto a nivel local y nacional nos demanda también como iglesia. Recapitulando un poco, es decir, el contexto de nuestro país definitivamente determina muchas de las problemáticas que vemos, y la iglesia no puede ser ajena a ese contexto, es decir, debe conocer el contexto en el que se mueve, en el que incide, en el que anuncia la palabra y evangeliza. Y justamente de ahí que existan estos programas y proyectos de la iglesia luterana. Es significativo, Curtis, que durante por lo menos el año 2015 tú venías acompañando también comunidades directamente en algunos temas específicos de derechos humanos, que quizá desde las mismas comunidades se veía que eran significativos, importantes, considerando la realidad en la que se realiza la obra de la iglesia y los lugares donde la iglesia desarrolla su acción. ¿Qué se ha pensado desde estas comunidades para priorizar como temas vitales, significativos desde los derechos humanos durante el año 2016? ¿Qué temas han surgido de las comunidades y que se van a ir desarrollando? Y ahora volvemos también con el tema del VIH-Sida, pero esto es como para ir viendo de qué manera la iglesia está pensándose y repensándose en clave de incidencia. Sí, es importante reconocer que cada iglesia, cada comunidad tiene su propio contexto,
en términos de cómo incidir o cómo trabajar en el tema de derechos humanos. He hablado o construido procesos de este año en temas de la transformación de conflictos, la reconciliación, los derechos de los niños, la incidencia política, el derecho a la educación y todo con enfoque basado en cómo construir proyectos locales con los recursos que tiene la comunidad, la congregación. O sea, en la construcción de proyectos locales para que las mismas comunidades sean transformadoras. Sí, que la iglesia puede reconocer sus propios bienes que tiene la comunidad y las posibilidades de involucrarse en defender los derechos humanos en la comunidad y trabajar hacia la reconciliación de la comunidad. Cortés, y hoy en día que las organizaciones basadas en la fe, pues iglesias, movimientos, de pronto fundaciones, que desde la mirada de fe y pues una mirada de fe más amplia que el cristianismo incluso, se están pensando temas tan importantes como es el del VIH, es un tema de salud pública además, pero es un tema también de derechos humanos. En el trabajo de acompañamiento que realiza Justicia y Vida, este programa de derechos humanos, ¿tú has visto que surja de pronto desde nuestra iglesia, desde las comunidades, la preocupación por este tema del VIH, el VIH-Sida, de pronto el querer hacer incidencia, el conocer más de la realidad, formarse? Sí, yo he visto o he escuchado unas personas, unas partes de la iglesia interesados en el tema. Por parte del programa de derechos humanos, el reto es enseñar más en el tema y construir el compromiso más fuerte de la iglesia. Y desde Asivida, justamente, que se viene trabajando ya hace varios años, como tú decías, pastora, ¿qué se ha pensado para este 2016? ¿Qué hay como en la agenda de trabajo en torno al tema de VIH, que decía yo hace un momento es un tema pues de salud, pero es un tema también de derechos humanos, es un tema también de vida comunitaria? ¿Hay algo ya como planeado de pronto que haya surgido de las mismas comunidades? Bueno, desde el Ministerio de Diaconía, a través del proyecto de Asivida, se vela por el compromiso y el testimonio del Evangelio de una manera integral con la sociedad colombiana y en especial con las personas afectadas por el VIH y el SIDA. Y en conjunto trabajamos con un énfasis social, desde el imperativo ético de respeto por la dignidad humana, implementando proyectos que han venido evolucionando desde un concepto asistencialista a un enfoque ya de derechos, acompañado por un trasfondo eclesial y teológico, que es más el énfasis de este año, en procura de la realización integral de la vida de las personas y las comunidades. Y Asivida quiere desarrollar o continuar desarrollando el accionar desde los enfoques de salud integral, derechos, género, incidencia y cabildeo con todo tipo de comunidades, tanto al interior de nuestra iglesia luterana como hacia el exterior, y con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, tanto la iglesia como su entorno, para que de esta forma podamos prevenir y atender personas que viven y conviven con el VIH y el SIDA. O sea, en el fondo es un tema de defensa de la vida, de defensa de la dignidad. Y vamos a estar trabajando especialmente con mujeres, con jóvenes, y haciendo incidencia en los espacios públicos donde se lucha por la dignidad de las personas. Bien, pues amigos, amigas, ustedes que nos están oyendo desde sus hogares o quizá van de camino y desde el dispositivo móvil están siguiendo esta emisión de Enciende una Luz. Hoy estamos hablando del VIH-Sida, estamos hablando del VIH en el contexto de los derechos humanos, pero también y principalmente de la labor de la iglesia, esa labor de anunciar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas de la salvación y la esperanza en cada lugar donde hace presencia. Y por ello tenemos hoy invitados a Curtis Klein y a la pastora Rocío Morales, quienes nos acompañan en esta tarde, dándonos información sobre los programas que dirigen, que acompañan y sobre la labor que la iglesia está desarrollando desde estos programas. Vamos a hacer una pausa
Hermanos, hermanas, no se desconecten de nosotros. En un ratito regresa Enciende una Luz. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4. Tus artistas, tus canciones. Como nunca, eres mi soñar, mi deseo eres tú. Habla pues tu voz extraña, puedo ver en ti que has sufrido, yo lo sé. Olvida lo que pasó y mírame. Quiero sanarte hoy con mi amor. Hoy vive, hoy sueña y cree una vez más. Levanta tus brazos y vuelve a comenzar. El dolor venga y toque el corazón. Recuerda siempre, contigo yo estaré. Somos llamados a ser huellas de amor, perdón y compasión. Ama y ríe y no retengas lo que te di, pues te di todo mi amor. Olvida lo que pasó y mírame. Quiero sanarte hoy con mi amor. Hoy vive, hoy sueña y cree una vez más. Levanta tus brazos y vuelve a comenzar. Y aunque a veces el dolor venga y toque el corazón, recuerda siempre, contigo yo estaré. Y aunque a veces el dolor venga y toque el corazón, recuerda siempre, contigo yo estaré. Punto 4 Radio, mejor radio. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Saturia, yo saludo a todos los de la iglesia y a todos los hermanos y a todo el mundo, y saludo a todos por la salud, por la paz, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo los saludo con muchas bendiciones, para decirles que nos encontramos aquí en un grupo de oración y los mandamos saludar, que el Señor les bendiga grandemente. Le mando un saludo a todos los de la iglesia
luteranas en todo el mundo, que mi Dios los bendiga, los guarde, y que con el amor de Dios estamos acá desde el grupo de la Aurora, y que mi Dios los bendiga. Amén y hasta luego. Punto 4 Radio, mejor radio. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio Online. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta con Enciende una luz en su segunda emisión, hoy 11 de febrero de 2016. Y tenemos invitados hoy al programa a la reverenda Rocío Morales y a Curtis Klein, quienes trabajan con el Ministerio de Diaconía desde el programa de Salud Integral, proyecto Centro de Apoyo y Referencias y Vida, en el caso de la pastora Rocío, y el programa de Derechos Humanos, proyecto Justicia y Vida, en el caso de Curtis. Y bueno, el tema de pronto que nos ha convocado, el tema, diría yo más bien, el pretexto quizá para el día de hoy es hablar un poco del VIH, desde el contexto de los derechos, desde el contexto de la incidencia, desde la preocupación que la Iglesia tiene también por acompañar a las personas que viven con el VIH, pero lo hacíamos también en el marco y en el contexto más amplio, pues de las vulneraciones a los derechos humanos, a la situación que enfrenta nuestro país, Colombia, desde lo cotidiano de la vida de las personas, cuando se vulneran derechos básicos y fundamentales como es a la adecuada alimentación, por ejemplo el caso de La Guajira, el derecho al agua, el caso, no sé, de los llanos orientales y de muchas poblaciones del Caribe colombiano, y muchos otros derechos que justamente al ser violentados también favorecen o generan un ambiente propicio para que se den situaciones como la infección por el VIH y muchas otras situaciones también de salud pública. Y bueno, más allá de este contexto que siempre nos sorprende, nos desborda, está el compromiso de la Iglesia. Y yo pues abro un poco la conversación, especialmente con Curtis, a partir del texto de Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay todo un tema de dignidad, ¿no? La imagen de Dios presente en el ser humano a imagen de Dios, varón y hembra, dice la palabra de Dios, los creó. Sí, este es la fundación de los derechos humanos desde la perspectiva de la fe cristiana, que todos los seres humanos están hechos a la imagen de Dios y entonces tiene la dignidad de Dios, y una violación de sus derechos es una afrenta a nuestro Dios. Este texto, obviamente nosotros lo hemos trabajado mucho desde las comunidades de fe y a veces no es claro qué significa eso de ser imagen de Dios. Y bueno, hacemos hasta algunas conceptualizaciones teológicas y hay hasta debates, discusiones en torno al versículo, lo que trata de decir. Pero ¿cómo vemos el ser imagen de Dios desde la labor que la Iglesia realiza puntualmente? ¿Cómo la Iglesia reconoce en cada una de las personas esa imagen de Dios así viva, presente? No sé, de pronto, si tú quieres un poco responderlo, Pastora o Curtis, cómo ese versículo nos da luces sobre el cómo la Iglesia está percibiendo al ser humano. Bueno, cuando nosotros pensamos en el ser imagen de Dios, inmediatamente me remito a un Dios de amor, un Dios que crea, un Dios que edifica, un Dios que está cerca del ser humano y quiere hacerse igual, lado a lado. Y creo que nosotros desde la Iglesia Luterana, desde los proyectos que el programa de salud integral maneja, queremos hacer ese acercamiento de amor a las personas, acercarnos a ellos y permitirles o ayudarles a reconocer que Dios está presente en medio de las circunstancias que puedan estar enfrentando
y también hacerles reconocer el valor que estas personas tienen en este mundo, en la sociedad, dentro de la iglesia, personas que no tienen diferencias entre sí, sino que somos llamados a hacer ese reflejo, esa imagen de un Dios de amor. Y justamente a veces nos cuesta ver en el otro, en la otra, la imagen de Dios. ¿Por qué costará tanto incluso a la misma iglesia en ocasiones acercarse al otro, la otra, desde el contexto en el que vive, desde la situación que enfrenta, desde su modo de ser particular, sabiendo pues que es imagen de Dios como lo somos nosotros? ¿Qué será lo que dificulta el reconocimiento del otro? Y esto lo podemos pensar también desde los derechos humanos, porque la vulneración a ciertos derechos se da por no reconocer, no aceptar, no conceder dignidad al otro o a la otra. Y en ese sentido, ¿qué será lo que está fallando de pronto en el modo de ser iglesia, incluso en el modo de ser colombiano, que nos lleva a vulnerar, a afectar, a perjudicar al otro, a vulnerar sus derechos, a pasar por encima de ellos? Desde lo que tú has visto, Curtis, en el tiempo que llevas trabajando en la iglesia. Que yo he visto este tema está basado en el derecho a la salud. ¿Qué significa? Cada persona tiene el derecho al nivel más alto de su salud, y esto significa que la salud no es un beneficio que uno puede comprar, es un derecho que cada persona tiene. Y el cambio de este pensamiento es central para la realización de los derechos de cada persona, especialmente los que tienen este virus, y cómo superar la discriminación y todo eso. Bien, en este texto de Génesis, cuando hablamos de imagen de Dios, pues estamos diciendo, en otras palabras, bueno, que al ser creación de Dios, al haber sido hechos imagen y semejanza de Dios, Él nos ha concedido o nos ha hecho titulares de dignidad, porque de pronto alguno o alguna persona esté diciendo ahora que la Biblia no habla de derechos humanos, pero ciertamente puede que no utilice ese concepto, porque además es un concepto bastante reciente y de una serie de procesos que tienen que ver con lo civil, lo político, de reivindicaciones sociales, incluso de grandes revoluciones. Pero la Biblia sí nos habla, palabras más, palabras menos, de la dignidad que tiene cada criatura, cada ser creado a imagen y semejanza de Dios, cada humano, cada persona. Y desde el punto de la dignidad, por eso podemos hablar de derechos. Ciertamente el ser humano es indigno en cuanto pecador, pero el Señor le dignifica todo el tiempo, hace un proceso de dignificación, de perdón de pecados, de reconciliación. Incluso entrega el Señor a su propio Hijo, a Jesucristo, para que pague, nos redima de todos nuestros pecados, nos devuelve la dignidad. ¿Cómo podemos decirle a las comunidades de fe que el Señor nos dignifica y que en este sentido, desde la clave de dignidad, es menester la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo lo anunciamos? ¿Cómo hacemos que el mensaje nuestro, sin ser propiamente un mensaje de defensa de los derechos humanos, sea un anuncio realmente evangélico, un anuncio de buenas nuevas y de esperanza para cada comunidad de fe? Y desde ese anuncio, cada comunidad vea que es importante comprometerse con temas de incidencia, temas de abogacía. La pastora Rocío decía hace un momento de cabildeo, para que apunten a la defensa de la dignidad del ser humano y obviamente de sus derechos básicos. Cuando algunas realidades creemos que no nos afectan, nos volvemos indiferentes frente a ellas y no luchamos por lo que otras personas están sufriendo. Yo creo que debemos partir o debemos reconocer nuestras propias vulnerabilidades, que cada persona somos afectados de una u otra forma, y reconocer cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, a través de personas que ha puesto en nuestro camino, ha luchado para dignificar nuestras vidas de una u otra forma. Y así como ha sucedido con nuestras vidas, que hemos sido dignificados de alguna manera, también debemos bendecir a otras personas, compartiendo también ese evangelio, compartiendo también sus luchas, permitiendo que también sus vidas sean dignificadas como las nuestras lo han sido
de la forma que Dios lo haya realizado en cada una de nuestras vidas. A veces creemos que porque no tenemos, o creemos no tener el virus, no necesitamos luchar, no necesitamos aprender sobre la realidad, pero precisamente lo que queremos a través del proyecto de Hace Vida es usar esa metodología del aprender haciendo. El aprender haciendo es un método que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador mediante un proceso de debate, de reflexión de la vida propia, de la vida comunitaria, de la construcción individual y colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr esa transformación social mediante la construcción de pensamientos y aprendizaje y la generación de cambios de comportamiento en el individuo, en la iglesia y en su entorno. Yo creo que cuando llegamos a un ministerio, en mi caso que llego al ministerio de diaconía, al ministerio de Hace Vida, uno llega con el propósito de edificar, pero no edificar sola, sino edificar en equipo, edificar a partir de las experiencias vividas propias y las experiencias de personas que están a mi alrededor. Edificar, como lo que leíamos al comienzo en Jeremías. Fíjense, oyentes nuestros de este programa especial sobre derechos humanos, sobre incidencias, sobre VIH, que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10, versículos 17 y 18, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aquí el tema de la dignidad sigue latente, porque el Señor, siendo grande, poderoso y temible, como dice la palabra de Dios, no excluye, no hace acepción de personas, no se aprovecha de la situación del que está en condición de vulnerabilidad, sino que antes bien hace justicia, y especialmente a los más desprotegidos, los más vulnerados. Desde la palabra de Dios generalmente están referidos como el huérfano y la viuda, y dice que también ama al extranjero, al que es diferente, al que es excluido a veces de nuestras sociedades, e incluso le provee una acción concreta, un gesto concreto, le provee pan y vestido. Este tema de la dignidad, de la titularidad de derechos, del ser reconocidos como cristianos y cristianas también, en medio de un contexto donde las vulneraciones son frecuentes, pues nos debe enfrentar a realidades como la pandemia del VIH. Y hay algunos datos de ONUCIDA para América Latina. Colombia, son datos del 2014, dice que hay 120,000 personas en Colombia que viven con el VIH, que esta infección prevalece en adultos entre los 15 y 49 años, es decir, en jóvenes, y que hay una buena parte, un buen porcentaje que también están infectados con el VIH, viven con el VIH desde por lo menos hace 15 años. Tanto hombres como mujeres, hay un buen porcentaje de niños entre 0 y 14 años de edad que viven con el VIH. Las cifras de ONUCIDA dicen alrededor de 2.400 en el 2014. 4.700 personas han fallecido por el SIDA. Y no hay cifras puntuales, pero muchos también han quedado huérfanos por el SIDA, por la muerte de sus padres, obviamente la infección de sus padres. Estas son cifras que a veces desalientan, pero yo sé que la pastora nos tiene también como otra mirada, otra cara sobre la realidad del tema del VIH en nuestro país. Sí, pues precisamente no me gusta hablar mucho de cifras, ¿cierto? Porque eso no son muy puntuales, que digamos, pero también para el año 2015 ONUCIDA coloca unas cifras donde donde 15.8 millones de personas tienen acceso al tratamiento. Yo creo que hay que mirar las cosas positivas, no tanto la muerte, sino lo que podemos o lo que hemos logrado hacer y lo que podemos seguir logrando con un buen trabajo que se realice a partir de diferentes instituciones. Y también habla de 35% se han reducido las nuevas infecciones desde el del año 2000 y a 42% han bajado las muertes por causas relacionadas con el SIDA. Y a 58% han bajado también las infecciones entre niños. Y 1.2 millones de personas han fallecido en el mundo por causa de esta realidad. Y precisamente yo creo que el ignorar este tema, el ignorar esta realidad, sus causas, sus consecuencias,
es lo que a veces no permite que las cifras positivas sean mayores. Y precisamente desde el proyecto de Acivida, junto con la Escuela Luterana de Teología, estamos trabajando para este año en un curso en metodología virtual llamado Biblia, Ética y VIH, el cual busca contribuir en la reducción del estigma y la discriminación y que ayude también a las personas a empaparse un poco más en relación a este tema, a esta realidad. Y este curso se va a desarrollar aproximadamente en los meses de septiembre a noviembre. Como ya les dije, es una metodología virtual y sería interesante que las personas que nos escuchan, que las personas que hacen parte de nuestra iglesia y fuera de ella, se interesaran en participar de este curso y así poder unir esfuerzos, unir también nuestras ideas, nuestros pensamientos y llegar a aportar como iglesia ante esta realidad de una forma positiva. La formación que contribuye al conocimiento de la realidad y al prepararse también para contribuir en la prevención, justamente. Y hablando de prevención, pues las organizaciones basadas en la fe han logrado pues grandes avances, no solo desde el cristianismo, sino a nivel mundial también, desde otras tradiciones de fe, en el tema del VIH. Y pues mucho de lo que hacen las OBF es producir cambios en las políticas que se desarrollan en los países, motivar la construcción, la elaboración de leyes que beneficien, que favorezcan a aquellos que han sido afectados, vulnerados históricamente, no solo quien vive con el VIH, sino también muchos otros tipos de vulneraciones que se están presentando en temas de derechos humanos. Entonces las OBF han luchado porque las leyes sean justas. Esa es una palabra que las Sagradas Escrituras nos refieren constantemente, la búsqueda de la justicia. Y también han contribuido, como lo hace la Iglesia Luterana en Colombia, a orientar las prácticas de las personas, a buscar que haya prácticas sanas, prácticas que permitan de pronto el correcto desarrollo de la persona sin exponerse a vulneración o a contextos de vulneración. También se ha logrado con las OBF que grupos e instituciones influyentes en la sociedad pues miren con atención la vulneración de los derechos humanos, que mire con atención temas como el del VIH, y pues la idea es lograr incidir en la realidad y transformar. Vamos a hacer una pausa, nuestra segunda pausa el día de hoy, y continuamos con este diálogo, ya hablando puntualmente en el siguiente segmento sobre acciones concretas de la Iglesia, tanto desde el programa de derechos humanos como del programa de salud integral, como actividades que vienen, que de pronto puedan interesar, y reiteraremos la invitación a este curso del que la pastora Rocío nos hablaba hace un momento, pues para que haya ya una información puntual sobre cuándo inicia, cómo tomarlo, cómo inscribirse, cómo participar. Entonces no se desconecten de nosotros, reporten sintonía, si usted tiene una inquietud, alguna duda, transmítalo a través del chat, y pues estamos para responderles, o a través de la línea 212-5691, la línea que tenemos aquí en Bogotá para quienes quieren comunicarse con nosotros. En un momento, enciende una luz. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones. Les saluda Rocío Montenegro desde Guatemala. Yo los quiero invitar a que sintonicen mi música aquí en Punto 4 Radio. Muchas bendiciones para ustedes. Tú eres Dios, nunca me soltarás. No, conmigo vas, siempre me sostendrás. Tú eres quien nunca me dejarás. Tú eres Dios, conmigo vas. Eres mi fuerza.
sostendrás. Tú eres quien nunca me dejarás. Tú eres Dios, conmigo vas. Eres mi fuerza, escudo alrededor de mí. Eres mi fuerza, escudo alrededor de mí. Punto 4 Radio, mejor radio. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. ¿Qué tal a toda la gente de Punto 4 Radio? Yo soy Cualo Zamorano y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Dios los bendiga y vivan para Jesús con todo su corazón, más fuerte que nunca. Chao. Punto 4 Radio Online. Aquí estamos de vuelta con Enciende una Luz. Hoy estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando específicamente también del acompañamiento que la Iglesia realiza a las comunidades en temas de derechos humanos y específicamente sobre el VIH, lo que realiza el proyecto de Centro de Apoyo y Referencia a Civida que dirige la pastora Rocío, pero también ese espacio que la Iglesia ha generado para la promoción y la defensa de los derechos humanos a través del proyecto de Justicia y Vida. Saludamos en este momento a quienes reportan sintonía, a quienes nos están siguiendo, nos están escuchando, al pastor John Hernández, que nos sigue desde la ciudad de Medellín, que reporta sintonía a esta hora, uno de nuestros fieles oyentes, también a Girlandi Pérez de la ciudad de Yopal, que nos reporta sintonía, a Juan Carlos Gómez Ninco y su familia, que desde Guadalupe Huila nos dicen que están escuchándonos, que nos siguen cada jueves en este espacio de Enciende una Luz, y a todos los demás que han venido reportándose, que nos han enviado mensajes, que nos saludan cada semana. Sabemos que hoy no vamos a agotar el tema, no hemos entrado tampoco al tema concreto de salud, que tiene que ver con el VIH, no hemos abordado temáticas de prevención, de promoción, de conocimiento y reconocimiento de la infección por VIH, pero sí hemos hablado de derechos humanos y lo hemos abordado incluso desde algunos versículos clave de la palabra de Dios. Y justamente dice Hechos 10:34, ahora comprendo que para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y dice también la palabra en Marcos 12:14, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie,
porque no te fijas en las apariencias. Y justamente esa es la mirada que tiene la Iglesia Evangélica Luterana en Colombia. La Iglesia no ve desde las apariencias, la Iglesia no hace acepción de personas, como tampoco lo hace el Señor, que es a quien seguimos y a quien servimos, y por eso mismo se fija y mira a aquel que sufre vulneración, aquel que está excluido, aquel que está afectado de pronto por una realidad que lo desborda, que lo trasciende. Y la Iglesia allí, en estos lugares donde está la viuda, el huérfano, el extranjero, el excluido, allí hace presencia para acompañar. El programa de Derechos Humanos, Curtis, concretamente, ¿qué espacios genera para el acompañamiento de comunidades, de personas, de poblaciones que de pronto están viviendo situaciones donde sus derechos se ven afectados, vulnerados? ¿Cómo lo hace el programa? ¿Cómo relaciona o hace red con las comunidades de fe concretas, con las iglesias, para atender, para acompañar, incluso para prevenir temas de vulneración de derechos humanos en los diferentes lugares donde la iglesia hace presencia? Tenemos espacios con muchas comunidades como por talleres y otras cosas como así todo el año, pero este año estamos muy emocionados para arrancar con un programa conjunto también con la Escuela Luterana de Teología denominado Biblia, Teología y Derechos Humanos, que está para construir el pensamiento y conocimiento acerca de los derechos humanos teológicamente. Y arrancamos este 24 de febrero con el primer curso, se llama Derechos Humanos y Teología. Y seguimos más tarde en el año con 2 más cursos, uno diaconía con enfoque basado en los derechos humanos y el último, derechos humanos e incidencia política como cristianos. Y les invito todo para matricularse en estos cursos para fortalecer el conocimiento de los derechos humanos y la teología. Qué interesante, porque a veces esos espacios no se dan, o por lo menos no surgen espontáneamente, y ya la iglesia los está ofreciendo, y pienso que habrá interesados no solamente de la iglesia luterana, sino también pues de otras iglesias, incluso de la sociedad civil, aun cuando no sean parte de iglesias, que quieren conocer más, quieren hacer un acercamiento al tema también desde el enfoque teológico que tiene la escuela luterana. Y en ese orden de ideas, pastora, estos cursos que ofrece la escuela, no está hoy el pastor Atahualpa, el director de la escuela, pero pues como que qué objetivos tienen, cómo se van a desarrollar, qué otra información tú puedes compartir para quienes nos están siguiendo y nos escuchan, y qué otros cursos además se van a dar durante este año que puedan beneficiar o por lo menos transmitir información útil para las comunidades de fe. Ok, en este momento estamos finiquitando detalles con el plan operativo para este año desde el proyecto Así Vida, y estamos comenzando a soñar con Atahualpa este curso virtual Biblia, Ética y VIH. Este curso, ya les dije, va a ser con la ayuda de Dios desarrollado en el meses de septiembre a noviembre, y más adelante les vamos a decir cuáles son sus objetivos y su desarrollo. Concretamente tenemos ya agendados 4 talleres para mujeres en el marco de la celebración de los 500 años de la Iglesia Luterana, y el tema de este taller es el ser humano no está a la venta, valorando nuestro cuerpo. El taller en Bogotá va a ser el 2 de abril, en Boyacá el 11 de junio, en Los Llanos el 20 de agosto y en Santander el 24 de septiembre. A estos talleres están invitadas las mujeres de la Iglesia Luterana y personas allegadas a ellas, personas de su entorno. O sea, no es cerrado, sino que es abierto para cualquier mujer que desee participar en este taller. Entonces, no sé si sería el momento para dar los contactos para las personas que están interesadas, que vayan tomando apunte, y pues cuando se vayan acercando las fechas puedan hacer contacto y también darnos su nombre si es el deseo de participar. Claro, y además de pronto personas que quisieran o que tienen alguna inquietud o que quieren compartir alguna situación y que quizá desde el programa de Derechos Humanos y desde el proyecto de Así Vida se les pueda acompañar. Obviamente estos procesos que desarrolla la Iglesia acompañando pues a comunidades específicas a veces no son ampliamente conocidos, y qué bueno poder tener un referente, un número de teléfono o un correo electrónico donde la gente pueda acudir
y consultar, además de los cursos que son interesantes, son importantes y necesarios, de pronto otra información sobre lo que hacen el proyecto del Centro de Apoyo y Referencia Civida y el proyecto de Justicia y Vida. Tal vez recordar que precisamente en el proyecto de Acivida contamos con asesoría psicológica, espiritual y jurídica. Entonces, cualquier tipo de asesoría que las personas necesiten pueden acercarse a nosotros para poderles colaborar. ¿Cómo se acercan? ¿Dónde llegan? Bueno, entonces pueden acercarse a las oficinas de Central, la oficina central, en la calle 75 20C 54. También pueden comunicarse al 317-493-3455 o directamente con el número de la oficina aquí de la IELCO, 212-5735. Ahí lo están comunicando a la extensión. ¿Algún correo electrónico donde puedan escribir también? Sí, Rocío, con C, @ielco.org. Y en el caso de Justicia y Vida y el programa de Derechos Humanos, ¿qué contactos? ¿Cómo podrían comunicarse o contactarse? El correo justivida@ielco.org, justivida de Justicia y Vida, y el número con la extensión 109. 109, el mismo número que la pastora Rocío nos refería hace un momento. Y la misma extensión. 109. Pues bien, yo sé que hay mucho todavía por profundizar en estos temas. Hoy hemos hecho un abrebocas y sé que en otro momento vamos a poder ir desarrollando algunos temas o aspectos específicos. Sí, la intención es dar a conocer lo que la Iglesia está realizando, dar a conocer esas acciones, esos gestos concretos que la Iglesia va desarrollando en medio de las comunidades y de la sociedad, porque la Iglesia tiene un rol importante, significativo y determinante en todos los procesos que se dan en la sociedad colombiana, y la Iglesia luterana ya cercana a cumplir 80 años, pues ha generado impacto en nuestra realidad y lo sigue haciendo. La idea es motivar a las comunidades de fe, motivarlo a usted, que está de pronto en su casa, que acude al culto todos los domingos juiciosamente, pero que quizá no ha dado el paso para comprometerse, involucrarse más con el anuncio del Evangelio en comunidades y en situaciones concretas, pues que lo haga y que de pronto se vincule como voluntario también. La Iglesia tiene voluntarios desde los programas que tiene el Ministerio de Diaconía, y bueno, usted podría hacer un voluntariado, conocer más, formarse en estos temas, según la información que nos han dado la pastora Rocío y Curtis, los cursos que vienen para conocer más cómo trabajar como iglesia en temas de derechos humanos y en temas de salud integral. Y bueno, pues seguirse comprometiendo también con su comunidad de fe, participar de la vida de la iglesia, formar parte de algunos de los ministerios de la iglesia luterana, ministerio de mujeres, de jóvenes, de formación cristiana, y conocer más pues de lo que la iglesia está realizando. Y ya conociendo, pues obviamente usted podrá formarse criterios sobre la labor que la Iglesia desarrolla y sobre cómo incidir más en nuestra sociedad. Transmitimos un saludo a nuestros oyentes, también a quienes han conectado y nos han reportado sintonía ahora, a Marian Coy, a Adriana Duque, que nos reportan sintonía. Y les invitamos a que ustedes sigan con nosotros cada jueves a las 4 de la tarde y con retransmisión los viernes a las 6 de la tarde en este espacio de Enciende una Luz. Muchas gracias, Pastora Rocío, por estar con nosotros, por habernos acompañado esta tarde. Siempre, pues bienvenida a este espacio de Enciende una Luz. Gracias, Pastor Nelson. Y gracias, Curtis, por estar con nosotros también, hablando de estos temas interesantes y por la labor que tú realizas y que hoy conocemos un poco más desde Enciende una Luz. Gracias. Hermanos, hermanas, pues que el Señor les siga acompañando, Él les bendiga en todas sus labores. Yo le voy a invitar a la pastora Rocío a que nos dirija en una oración para cerrar este segundo programa de Enciende una Luz en el 2016. Gracias a todos ustedes por su fidelidad y por estar con nosotros en este espacio de .4radio.com. Bondadoso Dios, gracias porque eres tú quien nos concedes el privilegio de servirte, Padre bendito. Estamos en tus manos, oh Señor, pidiendo que tú nos orientes, que tú también seas llenándonos de tu amor, que tú seas sensibilizando nuestros corazones. Permite que como iglesia, Señor, podamos ser bendición, pero también ser bendecidos por aquellas personas a quienes acompañamos. En tu nombre, Señor, dejamos nuestra iglesia, las personas que nos escuchan, oh Dios, pidiendo que tú nos continúes acompañando con tu presencia sanadora en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén.
Amén. Muchas gracias y una feliz tarde para todos y todas ustedes. Bueno, muchas gracias a todos quienes se conectaron con nosotros a esta hora. Un saludo muy especial. Que sigan ahí nuestro programa en 8 días, en punto de las 4 de la tarde. Dios les bendiga. Continúen con la programación de .4radio.com. No olviden que estamos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Skype, para que usted se conecte con nosotros o lo haga también a través del chat en nuestra página en www.4radio.com. Dios les bendiga. Feliz tarde para todos. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende